Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a comentar con nuestros invitados el amparo directo en revisión 2162, diagonal 2014. Esta es una importante sentencia de la Suprema Corte que nos va a permitir entender los alcances del derecho a la salud en general, pero de un aspecto importante dentro de lo mucho que involucra el derecho a la salud, que es el consentimiento informado. Y también un caso de responsabilidad civil o de presunta responsabilidad civil que fue analizado precisamente en este fallo por los integrantes de nuestro Tribunal Constitucional de México. Para entender el alcance de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Daniel Álvarez. Daniel, muy bienvenido. Muchas gracias. Y también le doy la bienvenida a Regina Castro. Regina, qué gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchísimas gracias. Y si quieres empezamos contigo, Regina. Se trata de un ADR, un amparo directo en revisión, que obviamente tiene un periplo procesal, tiene diversas etapas, pero yo te quisiera preguntar, Regina, por los hechos del caso. ¿Qué es lo que está detrás del análisis jurídico que hace la Corte? Pero hay un tema humano ahí, hay un elemento que vale la pena que por favor nos ayudes a entender, si fueras tan amable, Regina. Sí, claro que sí, Miguel. Pues mira, este caso se trata de una familia, de un padre y una madre que tienen un hijo que al parecer tiene 2 años de edad en el momento en el que suceden los hechos, que viven en Michoacán y que se trasladan a la Ciudad de México debido a que el menor de edad presenta una tos crónica y que no puede ingerir alimentos, no puede comer, presenta mucho vómito y reflujo. Entonces, los padres, el papá y la mamá con el menor se trasladan a la Ciudad de México, acuden a un hospital en la Ciudad de México y les atiende un médico pediatra que le diagnostica al menor un reflujo gastroesofágico grado 3 y dice que es necesario realizarle una intervención quirúrgica y pues prácticamente de manera inmediata. Sin embargo, bueno, este médico pediatra no es cirujano, así que le recomienda a un médico cirujano ahí en ese mismo hospital para que sea quien les realice esta operación. Entonces, bueno, esta operación se da un 27 de mayo en el hospital y con el médico recomendado, y se le hace una cirugía que tiene un nombre un poco complicado, no sé si lo voy a decir de manera correcta, pero es como una fundicliputura, algo así, pero Nissen 270 grados, que además fue abierta, no fue por la paroscopía. Y bueno, una vez concluida la cirugía, el médico cirujano informa a la familia que todo salió bien, que van a dejar al niño un tiempo en observación y que seguramente pronto, en un par de días, puede salir. Sin embargo, pasa el tiempo y el niño pues no presenta ninguna mejora. Entonces, pues un par de días después deciden hacerle una radiografía, la cual revela que el esófago del menor está totalmente cerrado y bueno, que se opta por pedir pues una opinión de un médico especializado, gastroenterólogo. Se hace la revisión del niño y bueno, los dos médicos, el cirujano y el gastroenterólogo, informan a los padres que pues el esófago está totalmente cerrado, que es necesario introducir un globo para abrir el esófago y pues que le permita realizar las funciones normales al menor. Entonces, ese mismo día el niño entra a una segunda cirugía. Posteriormente a la cirugía, el médico cirujano va a ver a los padres, les comenta que no pudieron ingresar el globo, que había un tapón con cierto alimento en el esófago del menor, pero que fue retirado y que se realizó la dilatación del esófago de manera correcta. 2 días después, vuelve el médico a revisar, dice que todo salió bien, que poco a poco va a ir presentando mejoras el menor. Y bueno, se va, ahí los padres manifiestan que el médico ya nunca vuelve con ellos, y ese mismo día reciben la visita de la psicóloga del hospital, y la psicóloga, bueno, pues platica con ellos y les dice que
pues hay veces que las cirugías no salen y no tienen los resultados esperados, pues que tengan paciencia y aceptación. La salud del menor no mejora y entonces pues los padres deciden buscar una segunda opinión con otro médico cirujano. Y este médico también les dice que, bueno, que el niño presenta una condición acalasia secundaria, se llama, en donde al parecer es un padecimiento que provoca el ensanchamiento del esófago y pues que esto es una condición excepcional en niños y que necesita una cirugía nuevamente y de manera inmediata. Entonces, pues para el 1 de junio el menor tiene una tercera cirugía y después de esta cirugía, pues ya la salud del menor empieza a mejorar. Entonces, bueno, a partir de todos estos hechos, pues el padre y la madre, por propio derecho y en representación de su hijo, presentan una demanda civil ante un juez civil en la Ciudad de México y demandan tanto al hospital como al médico cirujano, ¿no? que hizo las primeras 2 cirugías en el niño. Y, bueno, demandan que pues se les otorgó una inadecuada atención médica, demandan el pago de daños físicos y patrimoniales, o sea, primero la declaración que incurrieron una responsabilidad civil derivada de la inadecuada atención médica, los daños físicos y patrimoniales causados, también demandan una cantidad de 500,000 pesos por cada uno, es decir, por el padre, por la madre y por el menor, por los daños morales que esto les causó y bueno, también el reembolso de los gastos médicos en los que incurrieron y los que se pudieran incurrir en un futuro. Esto fue en primera instancia, en donde la sentencia de primera instancia pues no procedió, no condenaron a las partes demandadas, siendo el hospital y el médico. Los padres inconformes se fueron a segunda instancia, apelaron la resolución recurrida y en segunda instancia la sala sí revoca por primera ocasión la sentencia de primera instancia, dice que efectivamente sí hubo un hecho ilícito, que fue negligente, que causó un daño y que había un nexo causal entre el daño y entre el hecho ilícito y el daño provocado. Tanto el hospital como el cirujano se van al amparo directo. Esto llega a un tribunal colegiado y el tribunal colegiado otorga el amparo y establece que la sala debe dictar una nueva sentencia y debe tomar en cuenta, bueno, una serie de condiciones, es decir, que sí se había presentado el expediente médico que estaba en las constancias y sobre todo dice que la litis del caso no se debe cerrar a la especialidad del médico, del médico tratante, sino que se debía centrar en que el aspecto fundamental de la litis fue en la aplicación o no del tratamiento médico quirúrgico correcto o si fue sustituido por algún otro tratamiento. Entonces, ya en cumplimiento, la sala vuelve a dictar una sentencia y lo que hace es confirmar la sentencia de primera instancia. Entonces, en ese sentido, pues, los padres, por propio derecho y en representación del menor, se vuelven a ir al amparo y el amparo les es negado por el tribunal colegiado y en contra de esta sentencia presentan el recurso de revisión, el cual, bueno, es conocido ya por la Corte y del cual pues estaremos hablando el día de hoy. Así es, muy bien, muchas gracias Regina por esta síntesis y quiero ahora plantearte lo siguiente, Daniel. Evidentemente hay un análisis en la sentencia, no podría ser de otra manera, por parte de la Suprema Corte respecto a la procedencia del recurso de revisión. Es decir, ya Regina nos contó la secuencia procesal, ya nos contó también que hubo un pronunciamiento, 2 de hecho, pero digamos contra el que se recurre de un tribunal colegiado circuito y entonces quedan a conocimiento y competencia de la Suprema Corte pues aspectos de carácter, por decirlo de manera muy sintética y muy apretada, de carácter fundamentalmente constitucional.
Uno de esos aspectos tiene que ver con el derecho a la salud, con el derecho humano al consentimiento informado, y es sobre lo que te quiero preguntar, Daniel. Entonces, ¿cuál es el tema jurídico? Ya Regina nos planteó los hechos, nos habló de esta pues situación muy dramática, incluso me atrevo a calificarla de esa manera, dramática, de este menor de edad, pero ya la parte fina jurídica, Daniel, ¿por dónde entra la Corte a este análisis, si fueras tan amable? Sí, Miguel. Es lo que la Suprema Corte le llama la cuestión propiamente constitucional, y es el debate que ha surgido últimamente sobre la procedencia del amparo directo en revisión, este recurso excepcional que está establecido pues en la propia Constitución y replicado en la ley de amparo. Y creo que es fundamental el análisis que hace la Corte, la primera sala, para poder identificar qué tipo de asuntos son los que sí son de su conocimiento y qué asuntos no. Evidentemente, este caso que acaba de mostrarnos Regina, sí fue competencia de la primera sala sobre todo, y la cuestión propiamente constitucional fue centrada en el derecho a la salud, pero precisamente en el tema particular del consentimiento informado, pero en este caso particular, incluso enfocado en los derechos de un menor. Es decir, la Suprema Corte había tenido ya pronunciamientos en amparos directos, incluso en una contradicción de tesis, que es la 93-2011, no 293, 93-2011, donde hace un breve esbozo de lo que debe entenderse por el consentimiento informado. Entonces, este argumento, partiendo de la base de las normas del derecho internacional de los derechos humanos relacionadas con el derecho a la salud, el asidero que tenemos nosotros en el artículo 4 constitucional permitió a la Suprema Corte, a través de la interpretación que realizó el tribunal colegiado de la figura del consentimiento informado, permitió a la Suprema Corte poder entrar al análisis de ese asunto. En conclusión, la cuestión propiamente constitucional está enfocada en el derecho a la salud, en el subtema, digamos, relacionado con el consentimiento informado, cuando la intervención quirúrgica es respecto de un menor de edad. Correcto, muchas gracias, Daniel. Ahora, Regina, te pregunto, obviamente, y yo creo que Daniel lo apuntaba con mucha claridad, cuando dice, se inserta dentro del derecho a la salud. Yo te quiero preguntar esto, Regina, ¿estamos hablando del consentimiento informado como derecho humano? ¿Se trata de un derecho humano? ¿Le podríamos dar ese enfoque? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo consideraría más bien que el derecho humano es el derecho a la salud, ¿no? El derecho a la salud que pues tenemos consagrado en nuestro artículo 4 constitucional y que también distintos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, como la Declaración Universal y, bueno, no tratado declaración, pero también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también pues de los que es parte del Estado mexicano, pues también tienen este derecho, ¿no? Incluso la Suprema Corte ya también ha dado su definición y ha ido evolucionando y ha incluido distintos elementos de lo que comprende el derecho a la salud, ¿no? Que se ha traducido como un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona. E incluso el Pacto Internacional lo refiere como el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Y ya en cuanto al derecho, en cuanto al consentimiento informado específicamente, yo diría más bien, y bueno, también en antecedentes y en el propio antecedente de la contradicción de tesis 93-2011 que refería Daniel, ya se ha establecido que el consentimiento informado es más bien el derecho del paciente a otorgar o no su consentimiento válidamente en la realización de tratamientos o procedimientos médicos. Entonces, sí creo que es un componente, el consentimiento informado, que está inserto dentro del derecho fundamental al derecho a la salud, pero que no es un derecho fundamental como tal. Y también la propia Suprema Corte, en un asunto posterior, también ha dicho que este consentimiento informado tiene una doble finalidad, en realidad.
que la primera finalidad es la autorización de una persona a someterse al procedimiento o tratamiento médico, es decir, a decidirlo autónomamente y de manera libre e informada de manera adecuada sobre algo que puede incidir directamente en su integridad física, en su salud, en su vida o en su libertad de conciencia también. Y en el segundo punto de esta finalidad es en realidad una forma de cumplir por parte de los médicos su deber de informar. Entonces, esta sería como la doble finalidad del consentimiento informado. Correcto, muy bien. Oye, Daniel, a ver, para entender cómo funciona esto en la práctica, porque seguramente las personas que están viendo el programa y que acaban de escuchar a Regina dirán, oye, a ver, ¿esto cómo se ejerce? Digamos, una persona llega a un hospital, en ese momento, digamos, en la recepción del hospital, en la sala de urgencias, le preguntan, tiene que hacer alguna manifestación, ¿Cómo explicarlo desde el punto de vista práctico, Daniel, si fueras tan amable? Sí, gracias. El consentimiento informado, primero, un concepto que creo que podría ser un poco no tan técnico, porque sí ya el tema del análisis de cuestiones médicas es un poco técnico, está reflejado ley general, normas mexicanas y además la forma en cómo el tipo de responsabilidad médica debe de ser, digamos que atacado en los órganos jurisdiccionales, de por sí lo vuelve complejo. ¿Cómo definiría yo al consentimiento informado? La obligación que tiene el médico o el personal sanitario de dar a conocer al paciente tres cosas desde mi perspectiva. El padecimiento, el procedimiento médico para el tratamiento de ese padecimiento, incluso si hay un procedimiento quirúrgico, la posibilidad del resultado o incluso el tratamiento para que ese resultado se pueda dar. Estos tres componentes, de mi perspectiva, deben de estar en un consentimiento informado. Y incluso la propia Ley General de Salud dice que debe de ser con un lenguaje apropiado, es decir, un lenguaje que el común denominador de las personas podamos entenderlos. Sobre todo porque cuando acudimos a un médico generalmente ya vamos pues, con una enfermedad que a veces nos distrae de pensar, y lo digo con el absoluto respeto, de pensar objetivamente. Entonces, yo creo que estas tres características y estos tres requisitos lo debe contener el consentimiento informado. ¿Qué sucede en la práctica o en qué momento se da? Se da al momento de una intervención, sea una intervención que vaya a hacer un médico a partir de un padecimiento. Es un documento donde los médicos intervinientes o el personal sanitario le da a conocer al paciente las consecuencias que puede, primero el padecimiento, las consecuencias que puede acarrear el tratamiento que le están proponiendo al padecimiento e incluso en algunos casos, y esto todavía está a debate, lo que tendría que hacer para efectos de la recuperación. Este último punto, insisto, está a debate porque muchas veces en la práctica digamos que de la operación, del acto quirúrgico, podrían surgir otras cosas que va a dar lugar a la modificación de este tratamiento para concluir, digamos, con un acto médico totalmente cumplido. Se da antes de la práctica de cualquier tratamiento médico. ¿Cuál es la cuestión aquí? Y creo que el problema al que nos enfrentamos, tanto sociedad en general, médicos y abogados actualmente, es un tema que ha empezado a cobrar vigencia en los últimos años, la forma en cómo se da este consentimiento médico. Incluso en este propio asunto, recuerdo que el consentimiento médico pues era una simple hoja donde ya estaban los registros casi dados y se le explicaba de manera muy superficial e incluso se le decía que iba a ser intervenido de manera quirúrgica, pero no se especificando el tipo de operación, pero no las consecuencias que podría tener esa operación. Entonces yo creo que es una gran área de oportunidad para el propio legislador para empezar, creo yo, a perfeccionar los requisitos y
Incluso la sentencia habla de requisitos formales, que debe contener un consentimiento informado, pero creo que es una parte fundamental precisamente por el momento en que se da ese consentimiento dentro del todo el acto médico. Y aquí, como comentábamos al inicio de la charla, antes de iniciar incluso la grabación, sale un tema que creo que es de suma relevancia para entender cuándo se puede dar algún tipo de responsabilidad tratándose del ejercicio médico. Existe el acto médico en sus tres etapas: la etapa diagnóstica, la etapa terapéutica y la etapa recuperatoria. Es decir, la Suprema Corte, en particular la primera sala, ha dicho que para que se acredite un tipo de responsabilidad, se tiene que analizar en su conjunto estos tres elementos. ¿Dónde se encuentra el consentimiento informado? ¿Dónde se encuentra ubicado? Se encuentra en la primera etapa, en la etapa diagnóstica. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de que exista el consentimiento informado no implica que no exista una mala praxis médica más adelante, pero también al revés. El hecho de que existan vicios en el consentimiento informado no implica necesariamente que exista una responsabilidad por praxis médica. Y creo que aquí es donde está lo fino de este asunto, porque sí existió un vicio formal en la emisión del consentimiento informado, pero al final del día, lo dice la sentencia, no trascendió a la responsabilidad. La duda que yo plantearía es: existen incluso hasta en cuestiones formales o en vicios formales, desde mi perspectiva, podría existir la intensidad o el efecto que podría tener que exista un vicio formal en un documento con la gran relevancia del consentimiento informado. En el caso fue la falta de firma de testigos, pero ¿qué pasa o qué pasaría si el vicio formal es que al final del día ponen un tratamiento y en un término médico ese tratamiento se confunde y el médico expone otro tipo de intervención quirúrgica? Yo creo que, a pesar de que podría ser digamos que pues una violación de tipo formal en la emisión del consentimiento informado, creo que la trascendencia es diversa. De ahí lo que platicábamos de inicio, que creo que sí, efectivamente, el que exista un vicio en la emisión del consentimiento informado no necesariamente va a acarrear la existencia de la responsabilidad médica, pero habría que analizar caso por caso la trascendencia o el nivel de intensidad que produce ese vicio formal. Bueno, estamos ante una situación, como nos lo comentan nuestros invitados, extraordinariamente compleja y vamos a seguir platicando de estas complejidades y de la conexión entre el tema del consentimiento informado y los derechos humanos. Regresando de la pausa, no se vayan, continuamos con el análisis del amparo directo en revisión 2162, diagonal 2014. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir comentando con nuestros invitados el amparo directo en revisión 2162, diagonal 2014 y la trascendencia de ese consentimiento informado, de esa manifestación de voluntad de quienes se someten a un acto médico, a un acto terapéutico, que ya lo apuntaba muy bien Daniel Álvarez Toledo cuando nos decía, ojo con el acto médico porque es de carácter complejo. Hay tres distintas fases: diagnóstica, terapéutica, recuperatoria, y hay que analizarlo en toda su complejidad. Y justamente voy contigo, Regina Castro, para preguntarte lo siguiente. ¿Puede haber varios consentimientos informados para un solo paciente o basta con un consentimiento genérico, digamos, cuando lo reciben a uno en el hospital o cuando entra, tal vez dependiendo del caso, por urgencias? ¿Cómo entender esta posibilidad, Regina, si fueras tan amable? Sí, claro que sí, Miguel. Sí, efectivamente, bueno, el consentimiento informado se tiene que recabar de inicio cuando el paciente ingresa al hospital, de ser posible. Ahorita hablaremos de las excepciones, pero efectivamente la ley señala que en el momento que el paciente ingresa al hospital, debe recabarse de manera genérica, ahí sí, el consentimiento sobre ciertos tratamientos o procedimientos que pudiera llegar a practicarse,
Pero también la ley es muy clara y señala que para cada uno de estos procedimientos que implique un riesgo en la salud del paciente, se debe de recabar de manera previa este consentimiento informado. Entonces, efectivamente, para un solo paciente, pues si hay muchos procedimientos o hay muchos tratamientos a lo largo de su estancia, sí tendrán que recabar el médico tratante el consentimiento previo para cada uno de estos procedimientos o tratamientos o que puedan implicar un riesgo en la salud del paciente. Entonces, Ahora, también se nos hablan de... te iba a preguntar, ¿estaríamos hablando de varios consentimientos, uno de carácter genérico y luego, digamos, posteriormente, si fuera necesario, dependiendo del caso, evidentemente, Exactamente. estaríamos hablando de solicitudes específicas y puntuales de los médicos tratantes para Exactamente. consentimientos? ¿Es esto así? Exactamente. Para cada una de las cirugías o de los tratamientos que se tendrían que dar al paciente, se debería de recabar de manera previa a cada uno de ellos el consentimiento informado del paciente. Ahora, aquí también, bueno, la ley habla de algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, sería el caso cuando pues un paciente entra de urgencia y no puede por alguna razón, quizá tenga una, le llama incapacidad transitoria, la ley no pueda otorgar su consentimiento, la ley señala y el reglamento específicamente que tendrá que ser el familiar que vaya con él o su representante legal quien otorgue este consentimiento informado en representación del paciente. Ahora, también señala el caso en que si no hay este supuesto de que alguien vaya acompañe a la persona y bueno, y llega el paciente pues en estado crítico, sí se tendría que hacer una valoración del médico, incluso señala que si hay 2 médicos físicamente en el lugar, deberá hacerse por 2 médicos y solamente en caso de que pues hay a veces hospitales o igual y clínicas que solamente en ese momento cuenten con un médico tratante, ahí podrá ser de manera excepcional que solamente sea uno, pero idealmente serían 2 que de manera consensuada acuerden cuál es el procedimiento que se tiene que hacer para salvar prácticamente la vida o que no vaya a causar una afectación irreparable por no poder hacer ese procedimiento en el paciente y lo tienen que asentar en el expediente médico. Entonces, en ese caso, sí podrían hacer, pues sin este consentimiento informado, sí estarían autorizados para hacer esta intervención, pero bueno, sí se les pone como un estándar de debida diligencia mucho mayor a los médicos en este supuesto, pues que tengan que comprobar que efectivamente pues era necesaria esta intervención y que no pudieron contar con el consentimiento del paciente o de su representante en este caso. Y bueno, otros casos de excepción, aquí también nos dan pues una definición del relator de los derechos económicos, sociales y culturales respecto de la capacidad jurídica, que también pues, es un componente esencial en realidad del consentimiento informado, que sería básicamente la competencia para otorgar el consentimiento, ¿no? ¿Quién tiene la competencia para otorgar este consentimiento informado? Y viene relacionada con la capacidad de poder comprender, retener, creer y sopesar la información que se recibe para poder tomar una decisión. Entonces, también pues la ley nos da estas pues excepciones de casos en donde considera que no hay capacidad jurídica. Entonces, uno de ellos es cuando son pues niños, niñas y adolescentes. Aquí, pues hay, o sea, por regla general, pues no tienen capacidad jurídica para tomar este tipo de decisiones y serán sus padres en ejercicio de la patria potestad quienes deberán tomar estas decisiones por ellos y ellas, siempre pues tomando en consideración lo que es más favorable para la salud del menor. Esto también pues sería muy importante. Ahora, aquí también hay excepcionalmente, o no de manera excepcional, quizá caso por caso habría que analizar el nivel de madurez
de inteligencia de razonabilidad y de inteligencia emocional también del menor en ese momento, y seguramente pues irá de la mano de la propia madurez que presente en ese momento para, de alguna forma, en respeto a su garantía, su autonomía progresiva, poder tomar en consideración su opinión, dice tomar en consideración su opinión al momento de tomar una decisión de estas, ¿no? Con el consentimiento informado. Entonces, este es el caso de niños y niñas, que bueno, en el caso particular, pues se trata efectivamente de un niño. Este niño tiene 2 años, entonces no estamos en ese supuesto de excepción, estamos en el supuesto en el que el padre, en este caso, fue quien otorgó el consentimiento, que bueno, ya veremos que también estuvo viciado de alguna forma, pero otorgó el consentimiento para la cirugía que le realizaron al menor. Ahora, otros supuestos son también cuando pues la persona puede presentar una discapacidad psicoemocional. Eso también puede ser una excepción para el consentimiento informado, en donde entrarían estos otros supuestos que comentamos, ¿no? ¿Quién sería el familiar que viene con la persona, acompañando a la persona, o bien el representante legal? También, si el paciente pues llega en estado de inconsciencia, no habría pues forma alguna de tomar el consentimiento informado, y bueno, cuando hay pues emergencias médicas. Entonces, estas son pues las excepciones que se actualizarían, y la forma en la que se tendría que recabar o de alguna forma sustituir este consentimiento informado, que pasaría como la figura de consentimiento por representación. Correcto. Oye, y en este sentido, Daniel, te quiero preguntar 2 cosas. La forma en la que se tiene que manifestar este consentimiento informado en uno de los supuestos que refería Regina, evidentemente cuando es el propio paciente o cuando es un familiar o alguien que pueda hacerse cargo con el tema de la capacidad, que ya también Regina lo apuntaba. Y también ahí, Daniel, en una segunda pregunta, te quiero plantear lo siguiente. ¿Pueden haber una combinación de estas formas de funcionamiento de otorgar el consentimiento informado? Te lo pregunto porque, escuchando a Regina, recordé que aquí en este programa hemos analizado el amparo directo 51-2013, que está citado en esta sentencia, en donde justamente una persona que estaba siendo atendida en una unidad de cuidados intensivos estaba sedada por su estado médico, estaba sedada, seguramente se acuerdan de ese caso, y cuando lo bajan a tomar unas radiografías tiene un evento cardíaco muy, muy duro, muy difícil, que pone en riesgo su vida, y en ese momento los familiares no están. Los familiares que habían quedado a cargo, porque él estaba inconsciente, pues no los pueden localizar, no están físicamente en el hospital. Entonces, podrían darse diferentes formas en esta narrativa que nos planteaba de manera muy, muy clara Regina. Daniel, serían las 2 cuestiones. ¿Qué nos puedes compartir al respecto, por favor? Sí, Miguel. Formas. El consentimiento informado tiene sus requisitos, y aquí y están, insisto, en la Ley General de Salud, replicadas en el reglamento y en alguna parte de las normas dependiendo de la intervención. Me voy un poquito más atrás y al tema incluso de las obligaciones. Existen, ustedes saben, las obligaciones de medios y las obligaciones de resultados. Se ha dicho generalmente que pareciera que el consentimiento informado se ubica nada más en las obligaciones de medios. Yo creería que no, la jurisprudencia ya va evolucionando. Creo que todavía aún no en lo que ha dicho la Corte de México, pero sí en otros países. Y pongamos un ejemplo muy fácil en las operaciones quirúrgicas, se me fue el término, faciales, digamos, donde evidentemente... La cirugía estética. Las cirugías estéticas, exactamente, donde evidentemente el doctor lo que le va a ofrecer es un resultado a la persona. Entonces, creo que enfocando primero de inicio en el tema de las obligaciones, creo que
el tema del consentimiento informado ya va abarcando, o la jurisprudencia va hacia estas dos formas, a través de los medios de los resultados. Ahora, combinación, es decir, y nos presentas el caso del amparo en revisión, si no mal recuerdo, pero aquí, más que una combinación de otorgamientos de consentimientos informado, es la excepción a la que se refería Regina, y la que ya ha analizado la primera sala en particular, cuando existe la necesidad de la intervención médica y no hay familiares o no hay el representante al momento del evento médico. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ahí es donde surge la responsabilidad médica. Incluso hay un amparo directo, no recuerdo exactamente el número, también resuelto por la primera sala, donde hace una interpretación, dice incluso funcional, de lo que dice la ley general y el reglamento para establecer que cuando se da este supuesto y no existen familiares o un representante legal, lo que se tiene que hacer es el médico, si existen dos médicos o más, tomar la decisión entre ellos, la decisión más adecuada para la intervención. Pero incluso la propia sentencia dice, ¿qué pasa? La mayoría de los países ni siquiera, solo tienen los hospitales en el país pueden tener solo un médico, entonces la responsabilidad está sobre ese médico. Entonces, creo que más que una combinación de formas, creo que es una excepción a la regla general del otorgamiento del consentimiento. Oye, y en esto, Regina, tiene algo que ver, porque la sentencia lo apunta, una especie de, no, iba a decir ponderación, pero tal vez técnicamente no sea una ponderación, pero sí una consideración simultánea del derecho a la salud, porque fíjate, ahorita Daniel acaba de tocar un punto medular. Los médicos en ese momento, en un momento de urgencia, en un momento de, pues, en donde la vida del paciente se les va, tienen que tomar una decisión. Hay veces que lo ideal sería que estuvieran dos médicos, pero puede ser que excepcionalmente esté uno. Y entonces tiene que proteger el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, etcétera. Y por otro lado, el valor de la autonomía del paciente, es decir, de que el paciente, sea él directamente o a través de algún familiar, pues pueda conocer qué le van a hacer, cuál es el pronóstico, qué consecuencias tendrá. O sea, la idea de que el consentimiento verdaderamente esté informado, primero de que exista consentimiento y luego de que esté informado. Entonces, ¿cómo entender esta parte, Regina? ¿Se trata de un acompasamiento? ¿Se trata de una ponderación? ¿Cómo definirlo? Compártenos un comentario, por favor. Sí, efectivamente, y así lo dice la sentencia, y es una parte de la sentencia que a mí en particular me gustó también mucho como lo pone, porque efectivamente lo que hacen dentro de esta pues excepción es de alguna forma ponderar, por un lado, la libertad de la persona, del paciente, de decidir sobre su propio cuerpo, pero también, por otro lado, tomando en cuenta la obligación de todas las personas que se dedican al servicio médico para cumplir con su obligación de salvar y de dar la mejor atención posible a sus pacientes, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues sí, se realiza esta ponderación entre estos dos valores importantes para ambas partes, para poder plantear pues una posible solución en cuanto, si no pudiera conseguir el consentimiento médico, pues esta obligación y este deber que tiene el personal médico, pues de intervenir y de dar pues la mejor atención médica posible. Lo que sí hace es que sujeta al médico o al profesional médico a un estándar más alto para acreditar esta debida diligencia, ¿no? Por eso era que tiene que estar consensuado de ser posible con otro médico y sobre todo, pues no dice razonado y motivado, pero de alguna forma así lo ponen, que debe de estar en el expediente, pues debidamente explicada toda la situación, ¿no? Cómo tomaron esta decisión, cuál fue el tratamiento médico que se tomó y por qué razón se tomó esa decisión. Entonces ahí sí, pues tiene un estándar un poco más alto de probar que no pudo conseguir este consentimiento, pero que tuvo que tomar esta decisión y que además pues actuó acorde a su propia obligación como personal médico. Oye, me gusta mucho el término que usaste, me parece muy pertinente y habría que recordarlo, debida diligencia, porque
digamos, hay muchas veces que enfocamos el tema del desempeño del profesional de la medicina a través del concepto de malpraxis, que es un rompimiento de la lex artis ad hoc, de los procedimientos y protocolos que requiere la atención de una determinada enfermedad o de un determinado padecimiento, pero también este punto que tú estás ahorita señalando, Regina, me parece la mayor relevancia, es decir, veamos cómo se tiene que hacer bien e incluso muy bien, ¿no? Y es algo que se puede, y el ordenamiento jurídico mexicano lo prevé, la sentencia lo señala. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir en la conversación con nuestros invitados de este amparo directo en revisión, el 2162 diagonal 2014 y todos los temas, ya lo ven ustedes, muy interesantes, muy importantes del consentimiento informado. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir en esta conversación sobre el amparo directo en revisión 2162 diagonal 2014 con nuestros invitados, con Regina Castro, con Daniel Álvarez. Y quiero regresar contigo, Daniel, para un punto. A ver, lo mencionaste en un comentario anterior, pero creo que vale la pena que lo detallemos. Entonces, la sentencia señala que sí hubo algún defecto en el tema del consentimiento informado, en el caso concreto de que estamos hablando, pero que eso no necesariamente se traduce en una responsabilidad civil por malpraxis médica. Cuéntanos con un poquito más de detalles, si fueras tan amable, Daniel. Sí, Miguel. Efectivamente, recordemos, el acto médico, para analizar la responsabilidad por mala praxis médica, tenemos que analizar el acto médico en su conjunto. Como lo dijiste tú hace un momento, son tres momentos o tres etapas: la diagnóstica, la terapéutica y la recuperatoria. ¿Qué tipo de responsabilidad se alega? Y aquí que creo es un tema sumamente complejo, en mi opinión, y ya lo ha resuelto la Corte para establecer que, tratándose de responsabilidad médica, es un tipo de responsabilidad civil subjetiva. Es decir, tenemos que acreditar el daño, la culpa y el nexo causal. Si nosotros nos ubicamos, pongamos tres casilleros en este acto médico: el primero, el diagnóstico, el terapéutico y el recuperatorio, el consentimiento informado se ubica en esa primera parte. Es decir, puede que exista una violación en la emisión de ese consentimiento, pero si no trasciende a la mala praxis médica, es decir, si no existe daño, si no existe culpa, o existiendo, no existe un nexo causal entre ambas, no se acredita la responsabilidad médica. Y esto es lo que toca medularmente el asunto. Insisto, y regresando a lo que planteamos anteriormente, habría que analizar qué tipo de violación formal contiene ese consentimiento informado. En el caso particular, pues era la ausencia de firmas de dos testigos que intervinieron en la emisión del consentimiento informado, y el tribunal colegiado, argumento que incluso avaló la primera sala, estimó que la falta de eso no era no tenía la trascendencia para establecer que efectivamente la operación que se le practicó al menor, o el problema que presentó al menor resultado de la operación que se le practicó, era consecuencia del otorgamiento del consentimiento informado. Recordando los hechos, lo que sucedió en el caso en particular es que esa operación, lo que alegaban los padres en la demanda, es que se podría hacer de dos formas: cirugía abierta, o incluso ellos alegaban por la vía laparoscópica. Entonces, lo que dictaminaron los peritos o los dictámenes, los que advertían en el proceso, es que decían, es que no está decidido, o sea, científicamente no se sabe, o sea, el médico puede optar por una y por otra. Entonces, la consecuencia de que haya tenido un problema en lo que sería la boca del esófago no quedó comprobada necesariamente que fuera consecuencia de la operación que en su momento se le practicó. Conclusión: para analizar si existe un problema o responsabilidad médica en estos casos, el análisis que tiene que hacer el juzgador o el juez civil, en este caso, tiene que hacer un análisis en su conjunto. Puede existir, insisto, que
el consentimiento informado esté bien expedido, que no exista ni un vicio, que se cumplan con los requisitos, pero al final del día sí puede existir una mala praxis porque la operación que se le practicó de manera incorrecta o viceversa. Puede existir una violación formal que no trascienda, pero no existió esta mala praxis al momento de realizar la operación quirúrgica. Y esto es, creo, en lo que se centra esencialmente la sentencia en este caso. Correcto. Oye, ahora, en este punto, Regina, entonces, la comprensión correcta de la sentencia pasaría, por un lado, por entender el consentimiento informado. Ya ustedes nos han dado una explicación magnífica de los elementos, los requisitos, las formalidades, etcétera. Pero luego, entender esto dentro del contexto de la responsabilidad civil, con todos los elementos que tiene. Y si no hubiera, y ahorita Daniel lo acaba de apuntar y me parece importante que lo subrayemos contigo, Regina, si no hubiera los demás elementos y específicamente el elemento del daño como detonante de la responsabilidad civil, entonces no podríamos aceptar la viabilidad de una acción jurídica contra el personal médico. ¿Es esto así, Regina? Sí, efectivamente es correcto. O sea, y la sentencia lo dice en el sentido de que, o sea, el consentimiento informado efectivamente no cumplió con los requisitos y por esto o sea, se toma como inválido. Sin embargo, esto no es una consecuencia inmediata que actualice la indemnización. La indemnización efectivamente, para que se actualice la responsabilidad civil, se tiene que haber acreditado primero el daño y después el nexo causal entre el hecho ilícito, que pudo ser la falta de consentimiento informado por no tener todos los requisitos, pero el nexo causal entre este hecho ilícito y efectivamente el daño producido. Entonces, en el caso concreto, la sala determina que no se acreditó ni el daño ni este nexo causal y por tanto no da lugar a una indemnización. Es importante señalar que efectivamente la sala sí encuentra que no se cumplió con el consentimiento informado, pero sí señala que, bueno, que toda la doctrina de responsabilidad civil también de alguna forma protege la situación médica en el sentido de que se tiene que acreditar que el médico causó un daño y que este consentimiento informado en su caso estuvo relacionado con la producción de este daño para que entonces sí dé lugar a una indemnización, lo cual consideran que en el caso concreto pues no se acreditó. Oye, y aquí, si me permites, Miguel, adelante. recordemos también los tipos de responsabilidad que existen en nuestro sistema jurídico. Es decir, existe también la responsabilidad administrativa. El incumplimiento en la emisión de un consentimiento informado, en el caso, por ejemplo, si el hospital es un hospital del Estado, pues evidentemente podría dar lugar a responsabilidad administrativa e incluso a responsabilidad patrimonial. Entonces, también creo que no del lado del operador jurídico, sino del lado del abogado litigante, al momento de ver un planteamiento como estos, pues sí ver qué tipo de responsabilidades se podían acreditar. Si al final del día no se acredita una mala praxis médica, pues sí se podían acreditar otros tipos de responsabilidades, incluso hasta la responsabilidad penal. Y la propia Corte ya ha dicho que el hecho de que se acredite una no impide que se acredite otra. Ahora, en el caso concreto, Daniel, y qué bueno que haces esta aclaración, yo lo tenía aquí anotado como el siguiente tema, pero de una vez, a ver, en el caso concreto era un hospital privado, ¿no? Sí. Y aquí la pregunta sería, ¿podemos, por tanto, separar el tema de la responsabilidad civil por malpraxis de la responsabilidad, por ejemplo, en el caso de un hospital público, tú lo acabas de señalar y tienes toda la razón, incluso hay varios precedentes de la Suprema Corte, responsabilidad administrativa o la responsabilidad patrimonial del Estado, etcétera, pero en el caso de un hospital privado, ¿pudiera haber alguna consecuencia de carácter disciplinario, alguna consecuencia de carácter contractual entre el hospital y el propio profesional de la medicina? Porque aquí también hay un régimen jurídico diferenciado. Hay diferentes vías de concebir esta responsabilidad según el hospital sea público o sea privado. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Daniel? Sí, y creo que aquí es una de las tantas observaciones que creo que podríamos hacerle a la sentencia.
Si ubicamos, insisto otra vez con esto, las etapas del acto médico. En la diagnóstica sí interviene evidentemente los médicos tratantes, pero por supuesto que interviene el hospital, sobre todo porque la emisión, y lo hemos vivido muchos que hemos estado en hospitales, la emisión del consentimiento informado son formatos preestablecidos que el propio hospital expide. O sea, oye, Entonces, yo, lo que se llama machote, ¿verdad? De coloquial. machote, Sí, sí, sí. exactamente. Tienes Entonces, toda la razón. por supuesto que si respecto del médico tratante no se acredita algún tipo de responsabilidad al hacer este análisis que hizo la sala y que ya hemos reiterado, quizás sí se podría establecer un tipo de responsabilidad al hospital porque él sí tuvo intervención, o al menos de manera indirecta, en la emisión del consentimiento informado, porque lo que hace el médico es arrancar una hoja del paquete del blog y a partir de ahí lleva y se lleva la firma. Es una de las tantas observaciones que creo que creo, en mi opinión, podríamos llevarnos a la reflexión respecto a esta sentencia. ¿Qué pasa con el hospital? Sobre todo acá, digo, si fuera el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, pues sabemos que existe la responsabilidad administrativa, pero ¿qué pasaría entonces tratándose de un hospital privado? Y ahí es donde queda, digamos, o ponemos el tema sobre la mesa. ¿Qué acción procede? Es decir, existe una violación en la emisión de un consentimiento informado en el que estoy demostrando que no solo fue el médico tratante, sino además fue el hospital donde se llevó a cabo la cirugía, sobre todo porque, ¿qué sucede? Existen muchos médicos que lo que hacen es contratar un consultorio dentro de un hospital grandote y al final del día lo que dicen ellos, pues yo tengo un contrato de arrendamiento con el médico, lo que a él haga a mí no me incumbe, pues por supuesto que te incumbe. Entonces, de ahí la relevancia o la importancia de el tipo de contrato que se tengan que celebrar con los médicos. Es decir, no es que para que yo tenga una intervención quirúrgica necesite celebrar un contrato médico. Digo, el deber ser un contrato jurídico con el médico. El deber ser nos diría que sí, pero en muchas ocasiones esto no es permitido. Y sobre todo porque la Corte dijo que el tipo de responsabilidad que se da en estos casos es subjetiva. Puede ser contractual o puede ser extracontractual. Entonces yo creo que sí es muy importante poder diferenciar en dónde se dio esa violación, es decir, en dónde sucedió, en qué parte del acto médico sucedió esa violación a los derechos fundamentales del paciente para efecto también de determinar si no se acredita uno, porque al final del día no se acredita una mala praxis médica, entonces, ¿qué tipo de responsabilidad podría darse en contra del hospital? Creo que son uno de los temas o que podría como que añadirse a la sentencia que no fue tocado, pero como una observación. Es importantísimo esto que dices porque en efecto muchas veces al propio paciente no le queda clara cuál es la relación jurídica entre el médico y el hospital o si fuera una especie de triángulo entre el paciente, el médico y el hospital. Es decir, ¿tú a quién estás contratando? ¿Al médico? ¿Estás contratando al hospital? Dependiendo si tú ya tenías un contrato de prestación de servicios anterior con el médico y fue una operación programada, o si entraste por urgencias. O sea, hay un sinfín de posibilidades. Esto que estás apuntando me parece fundamental. Y yo creo que sí, tienes toda la razón en que valdría la pena, pues, pronunciamientos de nuestros tribunales. Puede ser la Suprema Corte o pueden ser los colegiados o la Y, jurisdicción civil ordinaria también, como corresponda, ¿no? Dependiendo y de la una que... gran área de oportunidad para los abogados litigantes también, poder Ah, plantear. que por cierto, qué bueno, porque fíjate que el abogado que representó a estas personas, pues sí demandó al hospital. El hospital estaba señalado como demandado desde la primera instancia. O sea, yo creo que el abogado sí alcanzó a ver esto que tú señalas, porque pues la demanda también va contra el médico, Aunque pero ahí, perdón, sí, adelante, Regina. sí, no, nada más un comentario ahí me llama la atención que en la primera sentencia de segunda instancia, en la de apelación, donde sí se volteó la sentencia y donde sí hubo una condena, efectivamente solo se condenó me parece que al médico y se absolvió al hospital.
Ahí pues ya dentro de los antecedentes no hay una narración como más profunda de por qué la sala tomó esta decisión, pero bueno, en lo que estamos platicando, sí me parece interesante y estaría interesante ver bien como por qué se tomó esta decisión en segunda instancia. Digo, sabemos que ya después, pues por todo la secuela procesal no prosperó, pero sí efectivamente ahí habían encontrado al médico responsable y habían absuelto de todo al hospital. Sí, el colegiado lo que dijo fue por el tipo de responsabilidad que se demandó, es decir, mala praxis médica pues es al médico, no al hospital. Pero ahí es donde creo que entra lo interesante, es decir, cómo nosotros como abogados podemos hacer estos planteamientos en las demandas. Para mí es una gran área de oportunidad. Es una gran área de oportunidad y hay ahí también yo estoy seguro que muchas personas que ven el programa lo van a aprovechar. Adelante, Regina. No, también hay otro tema que pues creo que también podría dar a conversación en cuanto al daño moral que también se reclamó, ¿no? Porque se demanda tanto el daño patrimonial como el daño extrapatrimonial o moral. Y bueno, ya creo que la sala no lo llega a conocer de fondo, declara inoperante este agravio en específico, porque al parecer no en el recurso de revisión no se atacaron las razones que da el colegiado para que considera que no procede el daño moral, ¿no? Entonces ya no entra a este punto, pero me parecería que también sería pues importante verlo. El colegiado dice que es porque en su demanda hace depender la responsabilidad civil, el daño moral de la responsabilidad civil, y al no proceder la responsabilidad civil, pues entonces no ha lugar al daño moral, pero bueno, ya la sala, por no haberse atacado estos razonamientos, pues ya no entra a considerar esto, pero creo que también sería otro punto considerar, pues importante a considerar y que creo que en algún momento pudo haber tenido otro giro, ¿no? Sí, mira, y qué bueno que lo apuntes. Yo creo que el daño moral es un tema en el que la Suprema Corte, el Poder Judicial Federal en general, ha ido entrando poco a poco y hay muchas cosas que repensar. Hay ahí algunos precedentes interesantes, pero ciertamente este apunte que tú nos compartes, Regina, es de la mayor relevancia. Pues con esto estamos terminando. Yo le quiero agradecer a Daniel Álvarez Toledo, a Regina Castro sus comentarios, sus aportaciones. Y agradecerle a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte. En este caso, terminamos de analizar el amparo directo en revisión 2162-2014 y nos vemos pronto para seguir con los comentarios y análisis de los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.